tú eres peligroso o peligrosa según sea, ¿no? ¿Cierto? Pero dígale, pues. Ya, pero dígaselo creyendo, no se lo diga en broma. ¿Sí? ¿Somos peligrosos para quién? No, no para el esposo, hermana, no para la esposa. No, 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 ya. Ustedes son muy especiales. Ya. ¿Quién sabe quién será el pastor de la iglesia de ustedes? Mira. Somos peligrosos, ¿cierto? En un ámbito que tenemos que tener, que nos digan que somos peligrosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Que ojalá el infierno diga, no, con ese yo no me meto. ¿Cierto? Con ese yo no me meto. No, con ella no. Que le grite al esposo, pero que no me grite a mí, dice. ¿Ya? Hermanos amados, el infierno teme a los hijos de Dios. ¿Cierto? Teme a los hijos de Dios. Así también como Satanás poseyendo ¿cierto? A los demoniados de Gadara, ¿cierto? Cuando Jesús entró, ¿cierto? Pisó allí, los endemoniados llegaron donde Jesús y dijeron, ¿qué tienes contra? O sea, le tenían miedo. Había temor. Cuando hay investidura de poder, hay temor en el infierno. Alguien diga amén. ¿Ya? Y usted no le tema al diablo. El diablo es el que tiene que temernos a nosotros. ¿Ya? Por eso, porque el reino de los cielos se ha establecido. El reino de los cielos se ha establecido. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que tener claro nuestra postura frente a lo que somos. A lo que somos. ¿Ya? ¿Me dice amén? Entonces, ¿por qué tanto temor el diablo? Porque cuando un hijo de Dios, ¿ya? Cuando un hijo de Dios o hija de Dios obedece, esa es la palabra clave, obedece, es porque esa persona, ese creyente, ese hijo de Dios es íntegro y tiene poder. El poder va acompañado con la integridad. Y integridad significa total, completo. No falto de nada. Ni tampoco, ¿cierto?, manipulado para... No, nada. Incluso se usa también en la integridad la virginidad. La palabra virginidad. ¿Ya? Como sinónimo. Imagínense. Entonces, es total. Que no ha sido manipulado. Y eso pasa cuando nosotros llegamos a Cristo. Cristo hace cambio de vida. Y Él nos completa, de la mollera hasta la planta de los pies. Éramos podrida llaga, ahora de la mollera hasta la planta de los pies está el poder de Dios sobre nuestra vida por la gracia de su Espíritu Santo. Alguien que le dé un aplauso al Dios del cielo por eso. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que, si usted quiere, alguien dijo lo siguiente, se lo voy a leer textual. Dice, no me impresiona la vida de nadie, a menos que sea íntegra. Pero no estaré contento con la vida si no es peligrosa. Mientras pueda, no permitiré que los que me rodean se contenten simplemente con que yo sea una buena persona. ¡Wow! Eso es provocativo. Eso es provocativo, ¿ah? Sí, porque nosotros los creyentes de repente nos conformamos que nos digan, no, si usted es una buena persona. Oh, gracias, está bien. No, usted tiene que ser peligroso. Dicen, yo no me meto contigo porque cada vez que converso contigo termino llorando. ¿Me entiende? Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. ¿Me entiende? Algo debe cambiar, algo ha de acontecer. Que los peligrosos son porque ellos cargan algo. Ellos están poseídos de algo. ¿Me entiende? Algo pasa con ellos. Si ciertamente, ¿cierto? Aún se expele un aroma del poder del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que ver cosas sobrenaturales. Dígale al que está a su lado, lo más natural tuyo es lo sobrenatural de Dios en ti. Ay, Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Lo más natural tuyo es lo sobrenatural de Dios en tu vida. Porque Dios no puede actuar de otra forma, hermano. Entonces nosotros siempre miramos que la gente va a los brujos, va acá, ¿me entiendes? Va a muchas partes buscando algo sobrenatural. Algo que no está dado en la naturaleza humana, sino en aquellos que creen en las cosas espirituales, aunque sean maléficas, aunque sean del maligno. ¿Me entiendes? Y entonces esa gente viene, hace que cuantos crean eso. ¿Ya? Por eso existe la brujería,
porque ellos creen en ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Pero el que está en ti es más poderoso que el que está allá afuera. Y eso es maravilloso. ¿Me dice amén? Entonces, usted no sea de esos muchos creyentes, ¿cierto?, que su vida participa como una vida en Cristo. Usted es una simple y sencilla buena persona. Siga haciéndolo, pero sea peligroso. Y para que usted sea peligroso tiene que mantener la integridad y sobre todo la obediencia para que el poder se manifieste en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno es cierto, tiene estos dos elementos, la integridad y el poder, oiga, ya. Todo creyente será respetado por el diablo. Ay, Dios, yo con este no me meto. Yo no toco su casa, no toco sus negocios, no toco nada, porque él es poderoso. Hay alguien que está con él. ¿Se recuerdan cuando le decía, oye, allá del Antiguo Testamento decía, vamos, atacamos por aquí, y ahí están ellos. Atacamos por el otro lado, y ahí están ellos. Y entonces, ¿qué le dijeron al rey? ¿Qué le dijeron? Pero a mi general le dijeron, ¿qué pasa? Que ahí hay un siervo de Dios. Y el Dios del cielo le dice, ¿por dónde vas tú? Porque otro, ay, cuando dicen, Dios te va a decir qué es lo que va a hacer Satanás contra alguien o contra tu propia vida. ¿Me dice amén? Entonces, eso es maravilloso. Y en ese sentido, entonces, usted será respetado en el área espiritual. Seremos respetados en el área espiritual. Porque sencillamente hay algo que está allí, ¿no? Hay algo que es fuerte, que es maravilloso. Ahora, cuando usted es respetado, hay algo que tiene que ocurrir en usted, la manifestación del poder de Dios. ¿Me entiende? La manifestación del poder de Dios. Porque solamente ser respetado puede ser porque es una buena persona. Pero cuando lo respetan por lo que es espiritualmente, eso quiere decir que hay manifestación de poder en su vida. Cuando usted dice, ocurre, sucede, se hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Entonces, como iglesia, tenemos que esto es lo que necesita este mundo. Nuestra sociedad chilena, nuestras propias familias, el entorno donde nosotros nos desarrollamos. ¿Ya? La gente en los trabajos debe conocer quién soy yo. ¿Quiénes somos nosotros? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted tiene la autoridad para orar, órele. Haga presencia de Dios allí. Haga presencia de Dios en ese lugar. Y verá que las cosas van a cambiar. Y que su queja ya no pasará a ser queja. Ni su necesidad llegará a ser una necesidad. Todo estará cambiado. Todo será diferente. Alguien que le dé un buen aplauso al Señor por eso. ¡Ay, algo va a pasar! Entendiendo, hermano, que la integridad es, ¿cierto?, el centro de toda nuestra vida como personas, ¿ya? Porque todos debemos ser íntegros. Sí, ¿cierto? ¿Ya? Y también en la parte ministerial es una buena cualidad ser íntegro, ¿ya? Eso, ¿cierto?, simplemente hace que la gente te respete. Pero lo que revoluciona la vida de los demás es el poder. Es el poder. Lo que los demás no pueden hacer, eso lo deja, como decimos en buen chileno, marcando ocupado. No sé qué tiene esta persona. Siempre que dice esto, ocurre. Debe tener un pacto con alguien. Sí, usted tiene un pacto con Dios. Ay, ¿cuántos dicen amén? Usted tiene un pacto con Dios. Y eso es glorioso. ¿Ya? Sí. Yo no ando solo, ni sola. Wow. Anda con toda una artillería poderosa, hermano. Oh, Dios santo. Si hay alguno que trabaja en cobranza, vaya con toda la artillería. Este me va a pagar hoy día, Padre, en el nombre de Jesús. No lo voy a asustar que lo voy a meter preso, sino que va a pagar. Oh, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí, porque hay poder. Hay poder. ¿En qué hay poder? En Cristo. ¿En qué? En la cruz. En su sangre. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Claro, todo lo que Él hizo allí. Y allí la esencia del poder dejada de manifiesto en todos aquellos que creemos en eso. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue crucificado? Y que al tercer día lo resucita. Y que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador.
Ay, ¿cuántos dicen amén? Y que no se avergüenzan de Él. Y si no te avergüenzas de Él, Él tampoco se avergonzará delante del Padre y confesará tu nombre. Por eso es más importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Lo entiende o no? Claro. No simplemente ser usado en poder. ¿Ya? Así que, hermano, es tiempo que la iglesia, usted, diga, yo soy iglesia, retorne, ¿cierto?, a esta área sobrenatural. Retornemos al modelo de Jesús, que lo que Él decía, se hacía. ¡Qué confianza! Ojalá alguien te diga, di la palabra, y mi familiar se va a sanar. ¡Oh, Dios! Di algo, y yo sé. ¿Ya? O que te diga, mira, ora. Si tú oras, yo sé que mi familiar se va a sanar. Bendito sea Dios. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, las cosas cambiarán. Porque este es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús, Él andaba y le decían algo y Él lo hacía. Ya, Él sabía que el Padre estaba hablándole a Él, le estaba diciendo cosas espiritualmente y Él lo hacía. Él no se preocupó de lo natural, Él se preocupó de hacer lo que el Padre le decía. Y eso era sobrenatural. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, hermanos amados, vamos ya entrando para que lleguemos al versículo bíblico, ¿no? O a los versículos bíblicos. Entonces, si usted y yo retornamos, ¿ya? ¿Cierto? A ese andar espiritual, sobrenatural. ¿Ya? Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. ¿Por qué te da vergüenza que si Dios quiere hacer que tú hagas algo en el restaurante donde está lleno y tú no lo haces? Estás comprando y la señorita y el Señor te está hablando de esa señorita. ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a ir? No, es que no, como en público. Y bueno, ¿y qué? Mi Cristo andaba entre el público. Y tú llevas a Cristo. Tú llevas su poder. Tú llevas su palabra. ¿Cuántos dicen amén? O llevamos su poder y llevamos su palabra. Así que si alguien lo necesita, dele. Dele. Porque verá la gloria de Dios. Si estamos muy temerosos nosotros. Estamos con mucho miedo de ser usados. Nos conformamos con la realidad eclesiástica y ojalá aquí pasen los milagros. Sí, hermano, los milagros van a seguir pasando por beneficio de nuestra vida. Pero los milagros afuera ocurren por la incredulidad de ellos. Para que ellos crean en un Cristo todopoderoso. Para que crean en un Cristo que es cierto, que cambia las realidades humanas. Y que no es religión, sino es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo necesitamos en esta hora, ¿ya? ¿Cierto? Si usted no habla, hay gente que sigue atrapada en sus enfermedades mentales, psicosomáticas. Este país está lleno de enfermos mentales, depresivos. Hasta nuestros hermanos tienen que estudiar psicología porque hay tanta pega. Claro, cuando la iglesia tiene el remedio. Nosotros tenemos el remedio. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que sigue atormentada. Hay gente que no vive feliz aunque tenga 2 carros, una linda casa. No vive feliz, no tiene alegría. Quiere seguir teniendo más cosas, cree que las cosas le darán más tranquilidad. Hermano, mientras más tiene uno, más preocupado uno está. Entonces, Señor, no me des mucho para no preocuparme demasiado. Ni me des poco para no quejarme. ¿Dice amén o no? Claro que sí. Entonces necesitamos realidades. Realidades del hoy, de ahora. Entonces la gente va a seguir así. Va a seguir así. Debe ser libre la gente de sus tormentos. De lo que está sucediendo hoy día. Sí. ¿Me entiende? Las calles, cierto, sale la gente a reclamar en la calle porque la sociedad, las leyes, los gobiernos, los parlamentos no dan abasto para cubrir las necesidades de la gente. No. Y hay uno solo que puede satisfacer el alma de una persona. Hay uno que puede cambiar la vida de una persona. No es una ley. Una ley no cambiará a nadie. ¿Me dice amén? No, no cambiará a nadie. Una ley no cambia. La ley hace una imposición de algo, simplemente, de un deber y nada más. Pero una ley no cambia, pero mi Cristo cambia. Mi Cristo tiene todo el poder para cambiar. Lo hizo contigo, lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con los demás. Alguien que le dé un aplauso nuevamente al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús.
puede ser que usted sea una de aquellas personas que es íntegro y le gusta vivir en esa área y que nunca le han encontrado algo malo en su vida. Y eso está bien. ¿Ya? Eso está bien. ¿Ya? Entonces una persona a lo mejor le dice, no, tú eres muy noble, tu corazón es muy bueno. Puede ser. ¿Ya? Pero no hay manifestación del poder de Dios sobre su vida. Si está a un paso usted, ya tiene a lo mejor lo que a muchos les puede costar. Porque el poder a usted no le cuesta, ya se fue dado. Aleluya. Él lo entregó. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, entonces, a veces la integridad, que es la conducta nuestra, la forma, el carácter, la formación. ¿Ya? De nosotros. Pero Él quiere usar ese poder. Él quiere usar ese poder. Y nótese que normalmente el diablo, nuestro archienemigo, siempre habla contra la integridad nuestra. Pero ¿y tú cómo hacías eso? Si a Jesús también le dijeron, ¿y no este no es hijo de José y María? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De qué le cura? ¿Y quién es este que me viene a hablar así? Bueno, a Jesús también le pasó lo mismo. ¿Ya? Pero Cristo era una persona íntegra y había poder en él. ¿Por qué? Porque obedecía. La obediencia, hermano, en lo que no entendemos muchas veces, la obediencia, ¿cierto? Es la clave para el desarrollo de tu carácter íntegro. Porque cuando tú obedeces a lo que la palabra dice, entonces tú vas haciendo lo que la Escritura te dice. Y eso va formando tu carácter de Cristo en tu vida. A diferencia simplemente de ser íntegro y no hacer nada, no obedecer a lo que Dios dice, ¿cierto? No manifestar el poder que hay en nosotros. Entonces, claro, dice, no, pero está bien. No hago mal a nadie. No se trata de eso. Que usted no va a hacer mal a nadie porque ya el mal no está en usted. El mal no está en nosotros, es el bien el que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Y dice la Escritura que el pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Somos libres de aquello. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Es obedecer a lo que Cristo, ¿cierto?, lo tenía claro desde el principio, desde que hemos estado hablando de esto, ¿cierto?, en las predicaciones anteriores, de que ese día en que se extravió, o mejor dicho, María y José se olvidaron de Jesús. Le enseñaron siempre a estar cerca de ellos como padre. Y Jesús siempre lo hizo. Pero él tenía un deber superior en los negocios de mi Padre. Desde ese día, la cosa cambió para José y María. ¿Ya? Y también luego, cuando vemos posteriormente el desarrollo, ¿cierto?, del ministerio del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, amado, vamos a la palabra del Señor. Versículo 1, simplemente el 1, después para tocar algunos otros, de Mateo 10. ¿Ya? Entonces dice la Escritura, llamando a sus 12 discípulos, ¿ya?, les dio su rey autoridad en su mente o si quiere en su Biblia, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ya? Y toda dolencia. Entonces, echar fuera demonios, ¿cierto? Tener autoridad sobre los demonios, sanar las enfermedades de las personas y las dolencias de estas. ¿Ya? Esa era la autoridad. ¿Ya? ¿Cierto? Alguien puede pensar que uno puede estar bien con Dios cuando es íntegro, completo. No hay problema. ¿Ya? ¿Cierto? Y uno cree que va a impresionar a Dios dándole todo lo que Dios quiere. ¿Cierto? Es cierto. Dios es un Dios íntegro. Él no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ya no hay mudanza, no hay variación en Él. Lo que dice lo hace. Las promesas las cumple. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene sujeto todo, tiene todo el poder, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Eso es indudable. No hay nada que decir allí. Pero entonces no vamos nosotros a impresionar a Dios por un buen carácter. Por una buena integridad, ¿me entiendes? En tu carácter. No. Porque lo que impresiona a Dios es la obediencia.
La obediencia. Entendiendo Dios que nosotros somos limitados. Somos, ¿cierto? No somos infinitos en ese infinitos sentido, somos limitados. limitados. Y tenemos muchas áreas áreas que muchas veces no están íntegras. Oh, Dios. Entonces, cuando Dios llama a estos discípulos, la pregunta es, ¿Jesús conocía a estos discípulos? Sí. ¿Conocía su integridad? Sí. ¿Ya? ¿Qué fue lo que le agradó al Señor al darle autoridad a ellos? Que ellos iban a ir, que ellos iban a obedecer, que ellos iban a hacer la tarea que Él le encomendara. Eso para Jesús fue suficiente para darle autoridad. ¿Para qué darle algo a alguien si no lo va a usar? ¿Cuál es el fin? No hay un fin allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿ya? El cuidado. Ahora, Jesús haciendo referencia a esto, ¿ya? Que el carácter ha de moldearse a través de la obediencia, o la obediencia empieza a ver que el carácter se moldea. Yo debo hacer esto, yo debo hacer esto otro. Tú vas cambiando. Vas cambiando, ¿sí o no? Claro. ¿Me entiendes? Que a una cierta edad uno sabe que el hijo, que ya uno le dice anda a lavarte los dientes. Su carácter fue formado de tal manera que él sabe que si hace lo que tiene que hacer, es un bien para él. Es un bien para él. Y esto entonces es lo que el Señor manifiesta, ¿ya? Lo primero entonces que hace es sobre los demonios. Autoridad sobre los demonios. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 y me lo pones en la pantalla, hijo. ¿O quién está ahí? Ah, hija. Por favor, ¿ya? Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice este versículo bíblico? Veámoslo allí. No, primera de Juan, hija. Ese es Juan. Primera de Juan. ¿Por qué usted tiene autoridad? ¿Por qué usted tiene autoridad o puede tener esto? Que dice el 4:4, dice, hijitos, vosotros sois, ¿por qué tiene autoridad? Porque es usted de Dios. Y usted no ha sido engendrado por voluntad, sino de Dios. Entonces usted es de Dios, diga, yo soy de Dios. Dios es mi Padre. ¿Lo cree o no lo cree? Claro, entonces mire, ¿ya? Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y lo sabéis? Hermano amado, mire, Juan no tiene problema de mirar a Dios en nosotros. No tiene problema. No, Juan no ve a Hugo, no, ve a Dios en Hugo. El Padre ve a Cristo en Hugo. Y dice, no hay problema. Y si Cristo está en mí, ¿voy a obedecer? Claro que voy a obedecer. Porque su Hijo nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. ¿Ya? ¿Cierto? Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ya? En el mundo. ¿Cierto? La realidad en que nosotros somos mayores es una realidad que muchos no han todavía aceptado de creerlo. De creerlo. Entonces uno va a las oraciones, va al tiempo de intimidad con Dios, va a la lectura bíblica, puede estudiar la palabra, pero uno no vive lo que uno está aprendiendo o lo que uno está orando. Es tiempo, hermano, que la iglesia, nosotros, usted, yo y cada uno de nosotros, este cuerpo vivo, estas piedras vivas, vivamos lo que la palabra dice que vivamos. Vivamos. Y tengamos claridad de esto. Para que no simplemente tengamos, ¿cierto?, o ver a otros que son usados y que Dios los siga usando, ¿cierto?, en distintos dones y gracias que Dios ha dado o ha repartido conforme lo que el Espíritu Santo ha querido dar. Pero a veces uno queda sorprendido de los demás. ¿Y uno qué? ¿Y uno qué? Necesitamos esto. Necesitamos entender. Si queremos tener matrimonios diferentes, ¿cierto?, familias diferentes, hijos diferentes, que mi entorno sea diferente, debo saber que hay uno que está en mí, que es mayor y que tiene todo el poder para hacerlo. Y hay autoridad en mi vida. Hay autoridad en mi vida. ¿Me entiendes? Por tanto, entonces es tan claro esto.
Está maravilloso. Está maravilloso. Nótese por favor que Pablo, en un momento dado, hablando del matrimonio. ¿Ya? Y hablando de uno de los dos, hablando de matrimonios mixtos, donde uno es creyente y el otro no es creyente, pero dice que los hijos son santificados. Porque ciertamente se daba esto, ¿ya? ¿Cierto? En el entorno familiar de aquel entonces, cuando los hijos no eran de la misma naturaleza, ¿cierto? Los judíos los llamaban que eran como abortivos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Timoteo. Timoteo era de padre griego y de madre judía y de abuela judía. Y parece que eran bien judíos. No. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí vino el testimonio de Timoteo para Pablo. Por eso Pablo después le llama mi hijo espiritual. ¿Ya? Mi hijo en la fe le llama, no espiritual, mi hijo en la fe. ¿Ya? Porque él se traspasa, ¿no? ¿Ya? Nunca supimos el nombre del padre griego de Timoteo, porque la escritura no es importante. Ahora, en la casta judía, en la familia judía, era un niño mayormente reconocido porque viene de descendencia de madre judía, no de padre judío. Alégrense, mujeres. Aleluya. Aunque para los judíos la mujer era casi como el reloj nomás. Útil para algo. Pero el Dios del cielo no hace. Ahora en la cultura el Señor le enseñaba. Dígame usted. Entonces, si usted tiene poder, es el único o la única en casa, hay poder en ese lugar. Hay gracia de Dios en ese lugar. ¿Me entiende? Y sus hijos son santos. Porque dice que son santificados en su fe, en lo que usted cree. ¿Cuántos dicen amén? Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Entonces, ¿qué me viene a decir el diablo? ¿Qué? Es que tu marido, es que tu esposa, no importa lo que métete conmigo. Sé lo que yo, tú sabes lo que yo soy. ¿Me entiendes? Si este es un engañador desde el principio. Mentiroso, padre de mentira, hurtador, robador, ¿me entiendes? Las tiene todas. Todo lo malo está en él. ¿Sí o no? Todo lo malo está en él. ¿Ya? ¿Cierto? Los ángeles caídos son demonios. Son lo que tomó autoridad Satanás, Lucifer, sobre estos ángeles caídos, ¿cierto? Cuando ya no pudieron, se rebelaron contra Dios, pero no pudieron ocupar el trono de Dios como él quería, ¿cierto? Dios lo destituyó. Entonces, por eso es una lucha constante, permanente. Pero ahora Dios, como es todopoderoso, como Dios todo es poderoso, le dice al diablo, mira, te quiero decir una cosa. Yo, mira, te puedo hacer tira, no sé, estoy tratando de parafrasear, ¿no? Puedo hacer cualquier cosa contigo, pero voy a darte a entender cuánto amo a esta gente que tú viniste y lo hiciste caer en el pecado. Cuánto los amo. Ellos mismos van a ser tus peores enemigos. Uy, Dios. Por eso hay autoridad, diga, hay autoridad. Claro, porque un día, ¿cierto? Le compramos, se escuchó la voz de él, fue engaño, etcétera, y vino el pecado sobre nosotros. Pero bendito sea Dios, que también escuchamos la voz de Dios a través del mensaje de Jesucristo, y hoy día somos sus hijos, somos sus hijas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es aquí, los demonios. Entonces, esto es muy importante, esta parte de los demonios. Porque de verdad nosotros necesitamos el cambio, la transformación clara de esto. ¿Me dice amén? Entonces, y usted y yo necesitamos, porque aquí hay algo maravilloso. Vaya conmigo a Lucas 10, 19. ¿Ya? También un pasaje paralelo al que estamos leyendo, pero el verso 19. ¿Ya? Leamos los tres versículos, 18, 19 y 20, por favor. ¿Está conmigo? ¿Está bien? ¿Está entendiendo? Usted tiene autoridad. Yo tengo autoridad. ¿Cierto? Y Dios quiere que seamos íntegros, ¿cierto? Para usar el poder, porque Dios nos quiere usar. ¿Ya? Eso es maravilloso. Así que el diablo está asustado cuando la iglesia toma lo que debe tomar. Nuestras armas no son, sino que son poderosas en Cristo. ¿no? Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Según los comentaristas señalan que esta parte no es que Cristo tenía una visión, sino que estaba hablando de su ministerio. Que el ministerio de Cristo era tan poderoso que sabía que Satanás estaba vencido. Estaba vencido. ¿Ya? ¿Cierto? Usted cuando vea algo que Dios hace en usted ve cómo el diablo cae. Usted ve cómo el diablo deja de ser una realidad en esa vida, en esa gente, en esas personas. Su vida sujeta a vicios y otras cosas, ¿cierto? Pero gracias a Dios, bajo el uso de la iglesia, bajo que la iglesia haga la obra de Cristo, las cosas han cambiado. Entonces, esta visión que tenía Jesús no era una visión, ¿cierto?, de algo que veía del cielo, como también lo señala Apocalipsis, pero esto es más evidente a su ministerio. Sigo leyendo. He aquí dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Símbolos demoníacos. No es que usted tome una serpiente y muérdeme, no me va a pasar nada. No es eso. No es literal. ¿Me dice amén? No es literal. Porque a veces creemos, no, está bien, dio a Pablo. Pero Dios lo tenía comisionado para algo. Hermano, cuando hay misioneros que están en la selva y toman algo que no tienen ni idea de lo que es, o toman agua, siento que no está purificada y no les pasa nada. Están tomando cosas que son mortíferas, pero no les pasa nada. Porque hay Dios del cielo que los protege. ¿Me dice amén? Pero no es que uno provoque la situación, sino que la situación no es otra la que tú estás viviendo. ¿Me entiendes? Entonces aquí, si da potestad sobre los demonios, ¿ya? ¿Cierto? Aquí hay símbolo entonces, serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza, dice, del enemigo, y nada os dañará. ¿Me entiendes? Es el peligro que muchas veces tiene la gente. No hace cosas contra el diablo porque cree que el diablo va a dañar a sus hijos, va a dañar acá. No, nada os dañará. Nada os dañará. Por eso el primer mandato es a los demonios. Nótese por favor que la enfermedad o el tormento de las dolencias con la enfermedad queda posterior. Porque cuando uno tiene autoridad suficiente en esta área, lo demás ha de venir por consecuencia del poder que hay en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, esta es la lucha más encarnecida que tiene un hijo de Dios, con sus propios pensamientos. El diablo toma nuestra mente, toma las circunstancias de la vida, la gente, los problemas. Pero tú tienes autoridad, diga, yo tengo autoridad. Y diga, y nada me va a dañar, nada. No va a venir contra ti, no te amargues. Porque las cosas parecen ser que no resultan, no te amargues. Dios tiene el poder en tu vida. Tú tienes que creer para que de esa manera entonces las cosas sean diferentes. Entonces, ¿qué pasará, hermano? ¿Qué pasará cuando el Hijo de Dios es íntegro, usa el poder por causa de la obediencia de esta palabra? Entonces dice el verso 20, pero no regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino ¿cuál debe ser mi alegría? ¿Cuál debe ser mi alegría? Siempre mi alegría es que yo soy de Cristo. Siempre mi alegría es que yo soy del Señor. No es que las cosas resulten o no resulten. ¿Me dice amén? ¿Me entiendes? No es que te califiques de mala manera cuando oraste por alguien o hiciste algo en el nombre del Señor y no resultó. No tienes que dejar de gozarte. Esto no es lo que me da alegría a mí, ¿cierto? Simplemente ver gente que está aquí, que está acá, que es obvio que en forma natural, humana, nos da alegría cuando alguien es sanado, nos da alegría cuando alguien es libre de los demonios, cuando dicen amén, ¿me entiendes? Claro, uno tiene esa alegría, pero la alegría debe estar fundamentada en lo que yo soy, en lo que yo soy. ¿Qué es lo que es usted? Eso es, esa es su alegría. Entonces, hermano, ¿qué le dije yo el domingo pasado? Si a usted le preguntan, ¿estoy bien? ¿Qué iba a decir usted? Sí, estoy bien, pero mejor que nunca. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. ¡Oh, Dios! ¿Me dice amén? Usted no está diciendo que no tiene problema. Usted está diciendo qué es lo que tiene usted. Y los problemas, el que está con usted, los tiene bajo autoridad. Bendito sea el Señor. Hermanos amados, si uno no tiene un peso un día, ¿por qué llorar y amargarse y decir, ¿y ahora qué hago? Son los momentos más maravillosos esos.
¿Por qué? Porque te enseña la dependencia con Dios. ¿Te enseña la dependencia con Dios? Claro que sí. Sí. Sí, el Señor lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Dios lo hace, hermano. Es glorioso como lo hace. Hay tantas experiencias maravillosas, testimonios, tremendo, tremendo. Me estoy acordando de algo que el pastor Satirio Santo contó en su testimonio. Decía, ¿cierto?, que un día tenía tantas ganas de comer chocolate. Y como la economía no daba para comer chocolate porque eran misioneros, habían llegado desde Brasil, se habían venido por la selva, no tenían centavo ninguno, ¿ya? Y entonces habían llegado con sus maletitas y sus chicos, eran 3, ¿ya? Sus pequeños y todo. Y ellos ahí con todo el deseo de hacer la obra del Señor. Y en ese entonces dice, todo estaba listo. Llegaron, tocaron una puerta porque el Señor todo se lo mostró. Tocó la puerta que tenía que tocar. Le dijo, ¿sabes? Quiero arrendar tu casa. ¿Ya? Pero quiero decirte, no tengo dinero. No importa, está arrendada. Tome, Señor. Uno entiende por qué la gente no tiene que traer como nosotros acá, cheque garantía, pagar pagar. No, ahora se paga un mes, se pagan como 3. Al tiro. Bueno, ¿entiendes? Cosas por el estilo. No. Y ahí, bueno, uno de esos días, estando viviendo ya en ese lugar, dice que tenía tantas ganas de comer chocolate. Porque usted sabe que su esposa se especializó en papas con arroz, papa y arroz. Un día papas con arroz, el otro día arroz con papa. Para nosotros nos parece un poco gracioso. Yo creo que para ellos no era muy gracioso. Pero así vivieron. Así vivieron. Y ese día que entonces dice que tenía tanta ganas que por la noche al dormirse ya. Dice el Señor le hizo vivir el sabor. El olor. Dice que alguien como que le pasó un chocolate. ¿Me entiendes? Solamente por cubrir tu deseo. Entonces por eso estoy tan seguro que la plata no me da de comer. No, ni un trabajo me da de comer. No, solo Dios me ha dado de comer. Si no hay quién y de dónde sacar, Dios traerá. Dios traerá. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios te da de comer, ¿sabe lo que tienes que pensar? Mucho camino te queda por andar todavía. No creas que te alimenta un día para que te mueras al otro. No, hay algo que tienes que hacer. Cuando Dios cumple con las promesas para nuestra vida, no es porque simplemente quiere quedar como el Dios bueno. Hay cosas que hacer. Hay actividad, iglesia. Hay que hacer. Hay que alabar a Cristo. Hay que glorificar al Señor. Y hay que darle a entender a la gente que Dios tenemos. Alguien que le vuelva a dar un aplauso maravilloso a nuestro Dios. Bien. Entonces, hermanos amados, en este sentido, ¿cierto?, de lo que vemos acá, cómo el Señor entonces hace un cambio radical de esto. Y cómo el Señor entonces hace ver que las cosas han de cambiar. Lo necesitamos. ¿Me dicen amén? Lo necesitamos. Leemos el verso 17 del capítulo de Lucas. Estamos en Lucas. Lucas 10, ¿ya? Perdón, versículo, pero lo leímos, el 16 y el 20. No, el 16 ya. Volvieron entonces los 70 con gozo. ¿Qué pasa cuando usted vuelve de lo que Dios le mandó a hacer? El gozo está garantizado. El gozo está. ¿Por qué? Porque te da autoridad. Y como la autoridad ha de hacer algo, ha de tener un resultado, tú vas a tener gozo. Vas a tener alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces el Señor, que le dijeron a ellos, lo primero, de la misma manera como Jesús le dijo, lo primero que pasó, los demonios se sujetan en tu nombre. Y te das cuenta que lo otro, en el caso de Mateo, que dice los enfermos y las dolencias, ¿cierto? ¿Ya? O los tormentos naturales de la gente, no era lo más trascendente. Porque, hermanos amados, y seamos claros en esto, siempre nos podemos enfermar. Siempre podemos tener una dolencia. Siempre puede enfermedad, pero no siempre estamos fuera de demonios. Entonces lo trascendente para los discípulos era la autoridad sobrenatural que estaba en ellos para hacer algo sobrenatural. Los demonios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Claro que sí. Atormentan a la gente hasta el día de hoy. Esto es una realidad. No es para meterle miedo. No.
ahí cerca de la casa, una señora se enojó con la otra y colgó un mono en el árbol. Me imagino que es brujería, ¿ya? Y entonces, y estos días llegó uno de los chicos que siempre me saludan allí, ¿ya? Y entonces me dijo, ¿y usted sabe qué es lo que es eso? Mira, me han dicho que es brujería. Sí, esa cosa no tiene ninguna trascendencia, eso no tiene ningún poder, le dije. El poder que tiene es Cristo, el Señor. ¿Me entiendes? Y el que hace mal, muchas veces el mal se devuelve a sí mismo. Porque Dios le enseña a uno a saber el mal. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que hace mal y aún te dice, ore por mí. Uf. Y eso es así, porque la gente no sabe. La gente quiere ver algo sobrenatural, que algo le resulte. La gente quiere tener poder, pero el único que te puede dar poder es Cristo, el Señor. El verdadero poder viene de Él. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, hermanos amados, ya. De esta forma, entonces, las cosas han de cambiar en nosotros, ya, en nuestra vida. Todo lo que hace, ya, y todo lo que puede suceder. De esta forma, entonces, usted tiene autoridad. Diga, yo tengo autoridad. Eso es. Capítulo 9. Usted, y con eso vamos a ir. Perdón, no es aquí. Es 18 de Mateo. Perdón. 18 de Mateo. Dice entonces, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar gracia, recibir de gracia. El poder es dado ¿por qué, hermano? Por gracia, muy bien. Por gracia, no hay otra cosa, no hay otra cosa. La evidencia más grande que tenemos es que todo lo que tenemos no es que lo merezcamos. Lo que tenemos, ¿cierto? Ha sido por misericordia de Dios, por esa gracia bendita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que Dios te use en cualquiera de estas áreas, el que tú tengas gozo y alegría porque Dios te usa, porque tu don funciona, porque eres una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Entonces lo que Dios nos da va a funcionar, diga, va a funcionar. El Eterno hace que las cosas funcionen en nuestra vida. Hermanos amados, es tiempo de ver una explosión sobrenatural sobre tu vida. Sí, ¿por qué no ver? ¿Por qué no ver las cosas de Dios? ¿Por qué no ver lo que es tan difícil que ocurra? Ha de ocurrir. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Yo soy un loco convencido de que Dios me va a hacer ver cosas que nunca en mi vida he visto. Y estoy deseoso. Y trato de abrir mis ojos para ver lo que Dios tiene. ¿Me entiende? Para ver lo que Dios tiene. Sí. Hermano, hay presencia del Espíritu Santo. Y la gente no le va a importar ni el día, no le va a importar, ¿cierto?, el culto que sea, ¿ya? Sino que va a venir. Va a venir y va a estar. Porque la presencia del Espíritu Santo, bajo el poder, bajo la manifestación del poder, ¿cierto?, va a ser algo glorioso. Va a ser algo glorioso. Eso es lo que me pasó a mí el día jueves. Disculpe. Pasó eso el día jueves. Había tanta gente en este lugar. Yo le pregunté, Señor, ¿y qué pasó? ¿Se pusieron de acuerdo? Cosas que pueden ocurrir, sí. Pero el Señor me decía, es mi presencia. Es mi presencia. Estaba tan lleno como ahora, no sé. Más de lo que viene el jueves. ¿Cuánto viene el jueves? Puede venir el Señor. Yo le he dicho que ustedes son porfiados. Son increíbles. Perdón. Entonces, de esa forma ha de pasar algo. Lo que nunca te ha ocurrido con alguien. Lo que tantas veces vas a hablarle a alguien una vez más y algo ha de suceder. Porque vamos a tener que empezar a vivir las cosas que nunca hemos vivido. Hemos sido insistentes con amor, con cariño y todo. Pero hermano, viene el tiempo en que ya simplemente vas a declarar, vas a orar y las cosas han de acontecer como declaraste que fueran. Las normas del mundo no son tus normas.
Oh Dios. No importa cuánto digan los demás. Lo importante es lo que dice el Señor para que tú lo hagas. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, si estos 12, ¿ya? Estos 12, ¿cierto? El Señor le dijo a los discípulos aquí en el Evangelio de Mateo, que era claro, que ellos no fueran a los gentiles, que no fueran a otros, a los samaritanos y otros. Entonces que fueran solamente a los judíos. Porque ciertamente el Señor vino a la casa, ¿cierto?, de Israel, en primer lugar. Pero Él tenía un pueblo que no era su pueblo. Ahí estábamos nosotros. ¿Ya? Y como mandó a estos discípulos, hoy día nos manda a nosotros. A obedecer lo que Dios quiere que hagamos. A ser estos discípulos de verdad. Y que realmente la manifestación del Señor sea sobre la vida de una forma extraordinaria. Maravillosa. Hoy día necesitamos la medida del poder de Dios. Esa norma fijada en la palabra. Esa norma que fija y que invoca su poder para cambiar el alma de una persona. Si los que te conocieron antes de Cristo, y tú y yo no éramos de los mejores, ¿qué dirán ahora viéndonos? ¿Qué dirán ahora siendo usados de esta manera? Yo quiero ver qué es lo que te está pasando. Te van a decir. Yo quiero saber qué es lo que tú estás haciendo. Algo tienes. Oh, ¿cuántos dicen amén? Claro. Sí. Sí. Por eso en el Señor hay eterna y hermosa bendición. Hay gracia de Dios. Por eso hay poder en tu vida. Diga, hay poder en mi vida. Y termino con este pensamiento. Pónganse en pie, por favor. Vengan los chicos de la música. Oh, Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos autoridad? Porque el que está en nosotros es mayor que el que está afuera. ¿Dice amén usted? Perfecto. Y ese que está en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Él tiene todo el poder para echar fuera los demonios. ¿Ya? Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos. Ya. La autoridad que ellos recibían, la exousia. Sobre los discípulos. Le dio autoridad. Y lo segundo que ellos recibieron fue dunamis. Poder. Según lo que hemos leído. Entonces, la autoridad de Cristo es mayor que cualquier autoridad satánica. Mayor, hermano. Por eso los comisionó, los envió. Es tiempo que la iglesia tome su comisión. Hemos sido enviados para que el reino sea establecido en esta tierra. Para que la autoridad de Cristo sea una de nosotros. Para que aquel que necesita de Cristo, yo, cualquiera de nosotros, podamos llevarlo a Él. Porque hay autoridad. Hay poder en nuestra vida. Dada por el Espíritu Santo. Un poder, una autoridad que es superior a la de Satanás. Y a todo lo que tenga que ver con toda la área de Él. ¿Ya? Así que mi hermano, es tiempo de regocijarnos, de gozarnos, de alegrarnos. Vaya con gozo, el Señor me va a usar. Alegra tu corazón, algo voy a hacer hoy día. Algo me va a pasar que tenga que yo declarar que Jesús es el Señor. Algo tiene que pasar. A veces tenemos todo un espíritu de servir a Dios. Como algunos hermanos en algunas partes llegan y dicen, pastor, no importa, póngame aunque sea para barrer. Es perfecto. Buen espíritu. De servicio, ¿no? Pero de verdad que no estamos todos para barrer. Porque todos tenemos dones diferentes. Me dice amén. Tenemos que usar lo que tenemos. Usa lo que tienes. Úsalo. Si ya lo has descubierto dentro de tu espíritu, úsalo. Y la gracia del Eterno será sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo.
quiero tomar la autoridad de Cristo y decir, ve, comisionarte. Decir, anda, decláralo, vívelo. Es tiempo que dejes la comodidad, porque la incomodidad en Cristo te trae una realidad superior, una forma diferente, algo diferente va a ocurrir en tu vida, algo va a pasar en tu trabajo, algo pasará en tu familia, algo tendrá que pasar en el área donde tú estás, el desarrollo de tu vida, tu propia familia, con tus hijos. A lo mejor has perdido autoridad sobre tus hijos simplemente porque no tienes autoridad espiritual. Cuando demuestres lo que tienes en Cristo, lo demás se va a sujetar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso. Dios no anda buscando personas íntegras solamente. Dios anda buscando gente obediente. Gente que obedezca. Y en la medida de la obediencia, la integridad vendrá a ser una responsabilidad. Vendrá a ser una realidad en tu vida. Y el poder se manifestará en ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has comisionado como iglesia. Y queremos tomar esta palabra. Queremos tomar esta palabra, Señor. Que con autoridad tuya, Jesús, los demonios se van a sujetar. Los enfermos van a ser sanados. Señor, todo problema será solucionado. Toda raíz de mal, Señor, se irá de nuestras casas, nuestros hogares y de nuestra propia vida. Sonreiré no porque todo me va bien, sino porque te tengo a ti, Señor. Seré alguien feliz no porque tengo todas las cosas que quisiera tener. No, te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti, Jesús. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ahora. Ven sobre la vida de mis hermanos y hermanas, Jesús. Que se vayan empoderando cada uno de ellos, cada una de ellas, varones. Es tu tiempo, hombre. Es el tiempo de los hombres. Es tiempo que tomes autoridad en Cristo el Señor, si eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, es tiempo que asumas esa autoridad bajo el poder de Cristo, bajo la unción del Santo, bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Vino sobre ellos y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias. Señor, comisionanos. Actívanos, Señor. Activa nuestra fe, Padre, para vivir algo que nunca hemos vivido. Para hacer lo que nunca hemos hecho, Señor. Y para que el infierno sepa que somos peligrosos. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos. Ora ahí un segundo. Ten intimidad con el Señor. Y cree. Hay promesas sobre tu vida. Hay promesas sobre tu vida. Hay unción sobre tu vida. Hay algo que el Señor te dijo cuando te llamó. Hay palabras de Dios en tu vida. O hay cosas en la intimidad que has recibido de Él. Y es el tiempo, dice el Señor. Es el tiempo, dice el Señor, para que empieces a liberarte y a liberar ese poder que hay en ti. Esa unción del Santo. Esa autoridad de Cristo sobre tu vida. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre más poderoso que el de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias Señor, aleluya. Oh Jesús y Señor, así es. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Oh, así es, gracias Señor. Ni la muerte pudo detener. Oh, vamos, así es. Padre mío, sobre como hijos.
Señor. Gracias. Alábale. Dale gracias al Señor. Dale gracias a tu Dios en esta hora. Padre, gracias. Oh Dios, poderoso Jesús, maravilloso Cristo, empodera a tu iglesia. Que podamos entender lo que está pasando dentro de nosotros. Que podamos vivir la manifestación del Espíritu Santo. La unción del Santo. Padre, que los tumores, los cánceres, los dolores se van, Dios. Las columnas son, Señor, y todo hueso, Dios, es sanado. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, corazones sanados, órganos, Señor, elementales, Padre, dentro del cuerpo que están dañados. Matrices infértiles, Señor, que sean fértiles en esta hora, Dios. Es tu poder, Dios. Es tu poder. Oh Dios, empodera a tu iglesia. Vamos, iglesia, vamos. Tómalo. Vamos, recíbelo en esta hora. Créelo. No puedes salir de la misma manera como entraste. Tienes que creerle a Dios. Creer a su palabra. Saber que vas con autoridad. Tu vida íntegra en poder trae la obediencia. La obediencia te hará íntegro. Cambiará tu carácter. Vivirás las cosas para la gloria de Dios. Aleluya. Padre, gracias. Oh Dios, sí, Señor. Te alabamos. Reina con poder, Señor. Algo tiene que pasar en estos tiempos, Dios. Señor, haznos vivir tu palabra. Jesús. Oh Dios. Si hay alguien enfermo aquí, diga: soy sano. Padre, manda tu poder en mi Dios. Manda tu poder, Señor. Padre, si hay pecado, sana el pecado, Dios. Libéranos del pecado y la maldad, Jesús. Perdón de pecado, liberación del alma. Oh Dios, rompemos toda cadena, toda atadura del diablo que puede estar pesando en tu hogar, tu familia, tus hijos. Oh Dios, todo es posible. Si le crees, todo es posible. Vamos, levanta tu fe, créelo, vamos. Aleluya, así es. Oh Padre, oh Dios, ahora Jesús, ahora Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, oh Dios, se ha mudado en un nuevo hombre, oh Dios, en un nuevo hombre, una nueva mujer, empoderado, oh Dios, aleluya. Aleluya, Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Sí, Señor. Que se empodere. Trae la gloria.
esta palabra, Señor, sea realidad al comenzar esta nueva semana. Donde uno dice, Señor, uno ve Vea lo sobrenatural. Señor, que Este lugar se llene de testimonios de de gente que está haciendo la obra de Cristo, y que se atreve a hacer lo que nunca ha hecho, a traerle a otro de Cristo. Amén. al que va sentado al lado allí en el micro. Dios mío, en el nombre de Jesús, en casa, en el hogar, familiares, aquellos que te han rechazado, es el tiempo, Padre. Empodera a tu iglesia, Dios. Al irnos a casa, Señor, vamos convencidos que vamos revestidos de lo alto, que hay una unción sobre nuestras vidas, Señor, Y que tiene la autoridad y el poder para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, quitar la dolencia y liberar al cautivo de toda opresión, Padre. Oh, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y la gracia del Señor sea sobre ti, ahora y siempre. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor, vamos. Al Señor y sea bendecido. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Has sido bendecido. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Gracias a aquellos que aceptaron la invitación. Gracias por venir y estar con nosotros. El Señor les bendiga. Saluda ahí a varios. Eso es. Gracias a Sebastián, a Cristian. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Dios te bendiga. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Sean bendecidos en el Señor. Gracias. Los niños llegan como a la 1:30 más o menos, ¿no?